Muy buenos días, hermanos. Qué maravilloso es poder juntos exaltar al Señor. Hemos pasado un tiempo hermoso adorando su nombre y exaltándole a Él. Quiero saludar de una manera especial a cada una de las familias pastorales de cada filial, a todos los congregados de la iglesia, la Personería del Reino y por supuesto a cada una de las familias de la promesa. Dios es bueno, nos está permitiendo estar en casa, hacer altar, hasta cuando su voluntad determine el poder regresar al templo. Durante todo este tiempo de cuarentena hemos estado mencionando una verdad importante. El templo no debe limitar tu fe, el templo no debe limitar tu consagración, tampoco el templo limita nuestra unidad como iglesia. El templo no limita el que podamos nosotros obedecer al Señor, ofrendar, diezmar, y el templo por supuesto no limita que nosotros podamos acudir a la escritura del Señor. Así que el templo apenas es un medio, no es el fin, aunque todos queremos regresar. Hermanos han estado inquietándonos o preguntándonos cuándo vamos a regresar. Esperamos, hermanos, que sea pronto. Pero mientras tanto, nuestra devoción, nuestra entrega está fiel delante del Señor. Esperamos que sea pronto regresar, encontrarnos con todas las restricciones que nos dicen, pero queremos hacerlo. Mientras tanto, continuamos en la labor de acudir a la palabra. Esta mañana y en los próximos domingos quiero invitarles que miremos a Jesús a través de los ojos de Mateo, el discípulo, el evangelista Mateo, que recordemos que antes de ser seguidor del Señor fue un cobrador de impuestos, era visto por los judíos como un traidor, pero Jesús le llama, le encuentra y se convierte no solamente en un seguidor, sino un admirador, y escribe su evangelio. Y aunque su evangelio, el tema principal, y vamos a encontrar eso, tiene que ver con el reino de los cielos, sin embargo, Mateo nos va a mostrar a Jesús como el sanador que fue prometido desde el tiempo de Isaías. Y por eso podemos ir a la escritura de Mateo capítulo 8, verso 17, que ese verso es precisamente el cumplimiento de Isaías capítulo 53, verso 4. Miremos en Mateo la escritura, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo llevó o tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías capítulo 53 lo había dicho. Así que en primer lugar, Mateo nos va a presentar a el sanador prometido. El sanador prometido. Ahí dice la escritura que lo que está sucediendo ahora, que Jesús está sanando, es el cumplimiento de la profecía, de la promesa de Jesús. ¿Y qué decía Isaías respecto a Jesús? El mismo Dios decidía tomar nuestras enfermedades, tomar nuestras dolencias y entonces dar respuesta o solucionar aquellas cosas que nosotros no podíamos hacerlo. Dice esto Mateo, el sanador prometido, él mismo tomó nuestras enfermedades, él decidió tomar el lugar de nuestro castigo, lo señalaba el profeta Isaías. Y Mateo está diciendo, no se quedó solo en palabras, no es solamente promesas. Habían pasado 700 años y cuando pasa una temporada tan larga, más de uno que ha conocido la palabra o la profecía comienza a preguntar, ¿y será que eso sí se va a cumplir? De la misma manera que muchos hoy preguntan, ¿y será que Dios, el Señor, va a regresar? ¿Y será que eso no es solamente del pasado? El Señor no incumple su palabra. Algunos la tienen por tardanza. Uno de los que nos recuerda que el Señor cumple con lo que ha prometido es precisamente Mateo. Mateo nos muestra a Jesús, el sanador que había sido prometido y que ahora está en acción, que ahora está cumpliendo lo que Él ha establecido, lo que Él se ha comprometido a hacer, lo está haciendo. No solo logró Jesús el sanar las dolencias, sino que con su obra, con su muerte en la cruz, fue mucho más allá de dar la sanidad física.
También logró la sanidad espiritual, logró la salvación, la restauración de los hombres, de acercar a los hombres a Dios. Así que su obra es completa, su obra es perfecta y su obra es eficaz. Lo que la ley, los sacrificios y las acciones antiguas no lograron, logró Jesús a través de su obra maravillosa. Y ahora ese sanador que había sido prometido está entre nosotros, dice Mateo, y ha pasado no solo a ser alguien que vendrá, sino en segundo lugar, nos dice Mateo, ahora está en acción. Mire esto tan interesante. Ahora muestra a ese sanador que estaba prometido en acción. Y al mostrarlo en acción dice en el verso 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No se quedó en la profecía 700 años atrás. Ahora Mateo está diciendo algo interesante. Aquí está entre nosotros. Se está cumpliendo lo que hace 700 años se dijo. El sanador está cumpliendo lo que él prometió, sanarnos. Y vino a sanarnos. Y entonces en el capítulo 8 va a decirnos unos testimonios, va a contarnos algunos casos especiales de cómo ese sanador vino y comenzó a cumplir lo que el Señor había prometido. Y habla por lo menos de 3 casos especiales, aunque en realidad con una sola palabra dice que a todos los enfermos de aquella región sanó. Pero al contar casos específicos, Mateo hace algo interesante, y es no solamente probar que el sanador está en acción, sino que a través de cada sanidad que él cuenta, involucra una verdad con respecto a ese sanador. Miremoslo cómo es que lo hace Mateo. El primer caso que tenemos en Mateo capítulo 8 tiene que ver con el leproso. Allí está referido, Jesús sana a un leproso. En el verso 3 dice, Jesús extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mire esto, hermano querido. En primer lugar, Jesús sana al leproso y dice el texto que lo tocó. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque para aquel que sufría lepra en los días de Jesús era considerada una enfermedad que obligaba al distanciamiento, como decirle, yo tengo COVID, venga, le doy un abrazo. Seguramente no lo van a hacer de esa manera en esos días, pero Jesús entra en contacto con él, porque le está diciendo que el Señor no rechaza a los enfermos. Esto es importante, el Señor no rechaza. Y añade una verdad. Mateo dice que Jesús le dijo al que estaba leproso, sí quiero limpiarte, porque él le había preguntado, si tú quieres puedes limpiarme. El leproso o la sanidad del leproso en los ojos de Mateo nos dice 2 verdades. En primer lugar, el Señor quiere limpiarte, y en segundo lugar, el Señor no te rechaza. Sea la enfermedad que tengas, sea el problema que estés pasando, el Señor no te rechaza de tu situación y Él quiere sanarte. Qué interesante, Mateo nos dice eso. Y a través de la sanidad del leproso nos muestra esas 2 maravillosas verdades. Es la voluntad de Dios sanarte. Algunos creen que es Dios el que enferma y entonces acuden al brujo para que lo sane. No, es Satanás el que está enfermando y Dios quiere sanarte, porque es la voluntad del Señor que tú seas sano. La enfermedad no es la voluntad de Dios, ni tampoco crea que la enfermedad o la pandemia, esto lo trajo Dios. Lo está usando Dios para fines maravillosos, pero no es la voluntad de Dios que tú estés enfermo. Es la voluntad de Dios que tú seas sano, porque ese sanador prometido desde Isaías entró en acción y la Escritura registra casos específicos. El primero es el leproso. En segundo lugar, hay un hombre, no se da el nombre de él, solo es un siervo, parece que fuera un soldado, o por lo menos ayuda a un militar. Se le llama el siervo del centurión. También está relatado en Mateo capítulo 8.
Y nos dice en el verso 10 sobre este hombre: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el verso 11 sigue hablando acerca de este hombre. Verso 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Se trata de un hombre militar que va a pedir a Jesús, no por él, sino por su criado que está en casa, que quiere que este siervo sea sanado. Y entonces en las palabras se encuentra que este hombre, este centurión, es un hombre de fe. Interesante, muy interesante. Así que, ¿qué nos enseña Mateo cuando cita al siervo del centurión que Jesús sanó? Otra vez cita esa sanidad para hablar del cumplimiento de la profecía de Isaías y también para enseñarnos una verdad importante. ¿Cuál es esa verdad? La fe. Definitivamente la fe hace posible la sanidad para ti o la sanidad para otros. Mire esto, en el caso primero del leproso aprendemos dos verdades: el Señor no te rechaza y el Señor quiere sanarte, es la voluntad. Ahora con el siervo del centurión aprendemos que definitivamente la fe es la puerta que abre el camino hacia la sanidad para ti o para otros. Jesús resalta, elogia esa fe de ese hombre. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Es decir, que se está refiriendo a un hombre no judío, pero que desea que su siervo sea sano y que le dice: si tú lo ordenas, ese hombre va a ser sano. ¿Qué fe tenía? Él sabía acerca de dar órdenes. Él dice: como militar, yo le ordeno a mis soldados y ellos obedecen. Si tú ordenas la sanidad, él va a ser sano. ¡Wow! Váyase a su casa, porque ha creído, sobre eso que ha creído es hecho. Y nos enseña entonces que la fe es importantísima para lograr la sanidad. Tal vez es Dios quiere sanarte y estás allí luchando, pero tienes dudas, tienes temores y no tienes la fe suficiente para que actúe la sanidad. Esta mañana entonces podrías decirle al Señor, como dijo el otro enfermo: Señor, yo creo que tú puedes sanarme, pero ayúdame en mis temores, en mi incredulidad. Tal vez necesitas ser tocado en esa fe para crecer y ver la sanidad de Dios obrando en tu vida. Hemos estado orando por algunos hermanos, algunos han estado hospitalizados, nos llaman a pedir oración, nos ponemos como iglesia a orar y hemos visto milagros en estos días porque el Señor trabaja sobre nuestra fe, sobre la fe de la iglesia. Tu fe puede sanarte y también tu fe puede sanar a otros. Y hay un caso más de sanidad en el capítulo 8. Se le llama que Jesús sana a la suegra de Pedro, porque Pedro estaba casado. Es imposible tener suegra y no estar casado. Así que Pedro está allí llevando a Jesús a su casa y aquella mujer está enferma. Y lo narra la suegra de Pedro. Esto es interesante como lo narra también cuando sana a la suegra de Pedro. Dice el texto 8:14 en adelante: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, tocó su mano y la fiebre la dejó, ella se levantaba y le servía. Y luego dice: cuando llegó la noche, pasaje que acabamos de leer, llegaron a la casa de Pedro, de la familia de Pedro, muchos enfermos, muchos endemoniados, y todos fueron sanados. Y aquí hay dos verdades interesantes que nos dice Mateo sobre el sanador. En primer lugar, tu sanidad, es importante, tu sanidad provoca a otros a buscar a Jesús. Tu sanidad provoca a otros a buscar a Jesús. Parece que la característica principal de aquella suegra, no todas las suegras son malas, una buena suegra. ¿Qué dice la Biblia sobre esta buena suegra de Pedro? Que era una mujer servicial, que era una mujer que le gustaba ayudar a todo el que pudiera ayudar. Mire, cuando alguien ha pasado varios días con fiebre, aunque la persona sea restaurada,
Los médicos dicen que quedan unos días en que va a recuperar sus fuerzas. Esta mujer de inmediato se levantó a servir. No tenía dolencia, no tenía problemas. Y en la noche muchos otros estaban buscando lo que ella había logrado, sanidad. Tu sanidad, nos dice Mateo a través de esta mujer, provoca a otros para buscar la sanidad. Cuando tú presentas tu testimonio, cuando tú tienes fe, cuando tú eres tocado por Dios y Él te sana, tu sanidad provoca a otros. Mateo nos ha dicho cosas bien interesantes. Había una promesa de un sanador. Ese sanador se hizo real y ahora está cumpliendo su promesa y está entre nosotros. Y los casos que cita, allí está el leproso, también el centurión, la suegra de Pedro, y con ellos nos cita verdades acerca del sanador. Pero hay algo más que nos dice Mateo. No solamente Jesús fue el prometido sanador, no solamente Jesús es el sanador en acción, sino que también nos añade una gran verdad. Jesús, en tercer lugar, es el sanador por siempre y para siempre. En tercer lugar, Mateo nos va a indicar una verdad maravillosa. Jesús, el prometido, Jesús, el sanador en acción, Jesús, el sanador para siempre y por siempre. Allí dice el verso 17 que con la palabra sanó, cumpliéndose lo que había dicho el profeta. Ahora es interesante que use esa expresión y con la palabra sanó a los enfermos, sanó a los endemoniados, como le dice el verso 16, con la palabra. Es importante eso, porque aunque no tenemos físicamente a Jesús, tenemos la palabra del Señor y tenemos su acción espiritual. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que a través de la autoridad de su palabra, Jesús permanece sanando hoy en día. A través de su palabra, toda enfermedad, toda dolencia, todo cáncer, todo COVID, todo problema, sea cual sea, el Señor lo sana. No hay restricción, porque Él es sanador, el sanador prometido de Isaías, el sanador visto por Mateo en acción en los días antiguos, el sanador que hoy está actuando sobre tu vida, sobre nuestra vida. Por eso nos atrevemos a orar, nos llaman para pedir, el que está en el hospital, el familiar, y hemos como iglesia orado, y por la palabra vemos esa sanidad maravillosa. Porque es eso, tenemos la bendita y maravillosa palabra de Dios, confiable. Esta verdad es súper importante para demostrar que en todos los tiempos Jesús es sanador. El cielo y la tierra van a pasar, sus palabras permanecen para siempre. Moisés fue usado por el Espíritu Santo para escribir y señalar a Jesús como el sanador, ¿sí? Desde el tiempo antiguo con la serpiente. Pero luego Mateo dice, ya está entre nosotros, y no solamente eso, sino que a todos los tiempos, a las gentes de todos los tiempos, Jesús es el sanador. No sé si en este momento en su casa, en el hospital, un familiar, un niño, un bebé o su propia vida lucha con la enfermedad. Quiero decirle que el sanador prometido está en acción y está sanando. Y no solo quiere resolver tu problema físico, más allá Él quiere salvar tu alma. Si la sanidad física es el medio para cautivar tu corazón, luego lo que Él quiere es salvarte de los pecados, perdonarte, darte la vida eterna. Porque la sanidad física un día va a acabar, pero la salvación la necesitas para siempre. Tú necesitas el perdón, tú necesitas restauración, tú necesitas entregar tu vida a Jesús, tú necesitas ser libre de tus pecados. Y entonces el Señor dice que a través de su palabra por siempre le tenemos a Él. Abre tu corazón en esta mañana, conoce a Jesús como tu sanador, rinde tu vida a Él y permite que el Mesías prometido entre en acción en tu vida, y como Mateo puedas decir, se ha cumplido hoy esa palabra en mi vida, como se cumplió en su tiempo en mi vida. Oremos y presentémonos delante del Señor. Señor, gracias te damos
por esta palabra que esta mañana ha sido revelada a nuestro corazón a través de los ojos de Mateo. Gracias por ver cómo tu palabra y tu promesa se cumple y por hoy abrir nuestros ojos. Ponemos nuestra fe en ti. No solamente queremos ser sanos, también queremos ser salvos. Señor, extiende tu mano a la casa, al hospital, allí donde hay la necesidad de una sanidad. Señor, permite que en esta hora se liberen sanidades. Permite que en este momento se liberen milagros, que se quite toda enfermedad, que sean libres de toda enfermedad las personas que en este momento escuchan esta oración y que a través de la palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra que dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Declaramos la palabra de Isaías que dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Y declaramos la sanidad a todos en el nombre de Jesús, para gloria tuya, Señor. Amén. Bendecimos su vida. Nos alegra que haya escuchado esta palabra. Seguramente usted querrá saber más de las cosas del Señor. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro canal y haga las preguntas que desee. Usted necesita seguir un discipulado, mantenerse en los caminos del Señor. Dios le bendiga. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.